Hola hermanos, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Les habla la precursora de Cristo, Vanessa Marín, y el día de hoy vamos a continuar meditando y aprendiendo sobre los mandamientos de la ley de Dios. Hoy en el 7º mandamiento, no robar. Y como todo lo hacemos en su nombre, nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por lo que nos permites vivir, por lo que nos regalas, por cada una de las experiencias que fortalecen nuestra fe. Te pedimos muy especialmente que envíes tu Espíritu Santo sobre nuestra mente, sobre nuestros labios, sobre nuestro corazón, para que sepamos degustar, sepamos disfrutar el mensaje que hoy tienes a nuestra vida, no solo a través de este audio, sino a través de lo que nos permites vivir en nuestros hogares, trabajo, con cada una de las personas que nos encontramos en este día. Especialmente, Señor, te pedimos que envíe tu Espíritu Santo con el don de discernimiento, con el don de inteligencia, para que podamos degustar, para que podamos aprender, para que podamos saber qué deseas de cada uno de nosotros en virtud de este mandamiento, no robar. Por eso, Señor, todo lo ponemos en tus manos, porque sin ti nada somos, porque en ti encontramos la fuerza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, este 7º mandamiento les confieso que al leer e instruirme sobre él en el Catecismo de la Iglesia Católica, dije, definitivamente lo que yo creía no es. Definitivamente, Vanessa, hay mucho que aprender sobre nuestra iglesia, sobre su riqueza, sobre lo que hay detrás de estos mandatos que el Señor le entregó a Moisés y que nos dejó a nuestra vida. Cuando pienso en este mandamiento de no robar, siempre pensaba exactamente no robar, es decir, hurtar, quitar algo a una persona o de algún lugar sin el permiso, ¿no? Y siempre crecí con eso, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor me dijeron un poco más en la catequesis de la comunión, pero cuando estaba muy chica, pues no recuerdo mucho más allá de eso, ¿no? Y por supuesto, lo que en la vida vamos creciendo y aprendiendo, pensamos que es literalmente eso, ¿no? Por eso que el Señor siempre nos invita a ir más allá y a pedir su Espíritu Santo para poder entender lo que hay detrás de lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Y este 7º mandamiento pues lo podemos encontrar, por supuesto, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí ustedes van a encontrar todos los mandamientos con todos sus detalles y con todos sus aprendizajes. Este en particular, que es no robar, lo vamos a encontrar a partir es el artículo 7 a partir del numeral 2401. De allí en adelante nosotros vamos a encontrar todo referente a el mandamiento no robar. Este mandamiento lo encontramos en Éxodo 20 y también en Mateo 19, versículo 18. Pero ¿qué nos dice el Señor en este mandamiento? ¿Y qué nos explica la Iglesia que debemos tomar en cuenta en virtud de este mandamiento? Primero, el destino y la distribución de los bienes propios y la de los demás. El respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación, de la tierra, de lo creado. Es un mandamiento que toma en cuenta la doctrina social, es decir, toda la parte económica, la vida social, la política, el derecho, el deber del trabajo, la justicia, la solidaridad, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con los animales y cómo los vemos y cómo es nuestra relación con ellos. Y todo esto nos habla del mandamiento no robar. Y yo misma dije, wow, me falta mucho para aprender, ¿no? Y este mandamiento realmente a mí en mi vida espiritual me aportó mucho, porque el no robar lleva muy consigo muchas acciones, ¿no? Y como les dije, pues es un mandamiento que prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo de sus bienes. Y eso lo vamos a encontrar en el numeral
2401, que es exactamente el primero que nos define, o como nosotros universalmente conocemos, que es este mandamiento. Como ven, nos remite a la práctica de la virtud cardinal, que es la justicia y la templanza. Justicia para preservar los derechos del prójimo, o sea, en cuanto refiere a no tomar o retener lo que no me pertenece. Y la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo, así como también nos invita a practicar la virtud teologal de la caridad, el amor. Uno de los temas es el respeto por la propiedad privada. Cuando se ha adquirido de modo justo, aquí vemos como Dios nos da el valor como seres humanos y dignidad, y que tenemos el derecho de tener una propiedad o un bien que nos garantice la libertad. Es decir, que cada uno de nosotros tiene el derecho de tener una propiedad, de tener un hogar, de tener una casa, de tener un negocio, lo que sea. Eso para Dios es grato. En eso Dios muestra su bendición. En eso también nosotros edificamos el reino de Dios. Y Él, por supuesto, nos da dignidad como seres humanos. En el numeral 2404 dice: la propiedad de un bien hace a su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. Aquí la autoridad política tiene un derecho y deber de regular en función del bien común. Es decir, yo no sé si ustedes han vivido o han escuchado o han visto cuando hay personas, sobre todo eso lo puedo decir en mi país, que es Venezuela, ha ocurrido mucho, que hay personas que pagan arriendo, alquilan durante un tiempo y de pronto la persona, por tener mucho tiempo alquilada, considera que ya esa es su casa y comienza el término, lo que es la expropiación. Yo te quiero quitar esto porque ya tenemos mucho tiempo aquí y ya tú no tienes el derecho de esta casa sino yo. Wow, y tú dices, pero ya va, ¿qué te hace dueño si no te pertenece? Tú pagas un servicio y yo te otorgo como dueño de la propiedad, y es así como debe ser. Y eso se ve mucho, muchísimo, el querer tener pertenencias que no son propias, sino de otros, y abusar o buscar el medio para quitársela. Eso es robar. El respeto de los bienes ajenos, como nos dice en el numeral 2408, este mandamiento prohíbe el robar, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. En el caso de la necesidad urgente y evidente en el que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, por ejemplo, alimento, vivienda, vestido, medicamentos, es disponer y usar los bienes ajenos. Por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, en mi país, muchas personas quisieron llegar en un local, robar, porque como no tengo dónde comprar comida, no tengo el sustento, no tengo trabajo, yo tengo el derecho de ir a X lugar, tomar la comida, porque eso no hace allí. Como yo me estoy muriendo de hambre, pues yo tengo que ir a robar. Eso es robar. Por ejemplo, aquí también cuando hubo apagones, que duramos días sin electricidad, igualmente hubo mucho saqueo, porque la gente, ante la necesidad y la desesperación, consideraba justo o bueno el ir a buscar cosas para alimentar a mi familia, porque bueno, como no están abiertos, como no están ofreciendo el servicio al público, pues yo voy y te robo. Eso es robar. Nada justifica esta actitud, así cuando yo esté pasando una necesidad alimenticia, de vivienda, de medicamentos, lo que sea, porque eso me remite a este mandamiento. Y otro ejemplo que me causó risa, ¿no? Porque dice que así como también retener injustamente el bien ajeno, bienes prestados, objetos perdidos, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando por ignorancia o porque considero que me tengo que beneficiar más, entonces
voy y coloco un precio que está especulando. Por ejemplo, cuando nosotros prestamos un libro, cuando prestamos una ropa, cuando prestamos unos zapatos, cuando prestamos algo de la cocina, pongámosle lo que le pongamos. Nosotros prestamos. Mira, amiga, mira, tal persona, necesito que tú me prestes esto. Pues tú tienes el deber, o nosotros tenemos el deber de devolverlo en las mismas circunstancias que se nos fue prestado. Y no hacernos los locos. Bueno, sí, me lo prestó, pero no se lo devolví. No, nosotros tenemos que devolver lo que se nos ha prestado, porque así fue pedido. ¿Me lo prestas, por favor? Pues yo tengo que devolverlo. Eso aplica para cualquier objeto, para cualquier cosa. Nosotros tenemos el deber de hacerlo y no de retenerlo, porque si lo retenemos, entonces estamos en contra de este mandamiento y estamos robando. Aquí también nos habla de la expropiación de bienes, que ya los hablé, el uso privado de los bienes sociales de la empresa, falsificación de cheques, gastos excesivos, y esto pues me llamaba mucho la reflexión, ¿no? Que quizás no teniendo y teniendo poco quiero comprar muchas cosas, porque bueno, las necesito, porque bueno, por la misma vanidad o la misma gana de tener y poseer de la avaricia, y descontrolo mi vida. Es decir, yo me enfoco en esto y resulta que tengo un familiar enfermo, resulta que no tengo que comer. Por ejemplo, personas que tienen problemas con el alcohol, no tienen que comer, pero el alcohol tiene que estar allí. O sea, alimento el vicio, pero no cumplo con lo demás. O personas que fuman, que prefieren comprar un cigarrillo en vez de comprar un medicamento. Y así sucesivamente. En esto estamos robando. Si nosotros estamos despilfarrando nuestro dinero y lo estamos usando incorrectamente y no justamente, pues estamos robando. Por ejemplo, aquí también nos habla de los contratos legales. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos debe tener un contrato legal y debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Lo moralmente justo. Esto aplica para venta, compra, arriendo o trabajo. Jesús dijo a Zaqueo: si en algo defraudé a alguien, devolveré el cuádruple. Exactamente. Si yo hago daño, si yo quito, si yo no devuelvo, si yo robo, yo tengo que devolverle a la persona el mal que he hecho y lo tengo que cumplir. Los que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno están obligados a retribuirle o devolver el equivalente de su naturaleza o en especie, si la cosa ha sido desaparecida, así como los beneficios que el propietario hubiera obtenido legítimamente. Esto lo vamos a encontrar en el numeral 2412 y dice que a quien le confiere y tiene la responsabilidad de devolver el mal que ha hecho, se involucran todos, es decir, quien lo hizo, quien lo ordenó, quien lo pensó, quien ayudó, quien omitió y supo que iban a hacer un daño. Todas estas personas tienen la obligación y el deber de pagar el mal que ha hecho. Y otra de las cosas que habla es los juegos del azar, que están muy relacionados con el despilfarrar, la vanidad, la avaricia. Dice, los juegos, fíjense, escuchemos bien, los juegos de azar, cartas o apuesta no son en mismas contrarias a la justicia. No son en mismas contrarias a la justicia. Es decir, no obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario atender en sus necesidades o la de los demás. Es decir, si yo juego cartas, si a mí me gusta ir al casino, si yo apuesto, eso no puede estar por encima de mis obligaciones y responsabilidades conmigo mismo, con el prójimo. Aplíquese en la atención médica, vivienda, alimentación, educación, todo lo que corresponde en la dignidad humana. Si yo estoy despilfarrando y está saliendo de control los juegos de azar, yo estoy robando. Fíjense, dice, la pasión del juego corre peligro de convertirse en una gran servidumbre.
Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, es un pecado grave. Si tú consideras que es un vicio, que estás cayendo en el descontrol, pues yo te invito a confesarte, a tener la enmienda y buscarle orden a cómo estás administrando los bienes que el Señor te está dando. También prescribe este mandamiento el respeto de los derechos humanos. Es un pecado contra la dignidad humana la violencia. Y Pablo nos dice, no como esclavos, sino como hermanos en el Señor. Filipenses 16. Y en los numerales 2416 y 17 habla de un tema muy interesante que en verdad a mí me enseñó muchísimo y tiene que ver nuestra relación con los animales. Dice aquí, los animales son criaturas de Dios que los rodea de su solicitud providencial. Por su simple existencia los bendicen y le dan gloria. También los hombres le deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataban los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri. Pero fíjense lo que dice más adelante. Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para alimentarse, para la confección de vestidos. No sé si ustedes han escuchado muchas veces que las personas no podemos matar porque los animales, porque eso es creación de Dios. Y fíjense que aquí el Señor nos dice que nos los dio para respetarlos, amarlos, por supuesto, como les leí, pero también nos confió la administración del mismo. Y es legítimo servirnos de los animales para alimentarnos y para confeccionar vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Es decir, cuando tenemos una mascota en nuestro hogar, cuando tenemos una persona que tiene un caballo y lo puede tener. Hay personas que tienen animales y tienen su hacienda y con eso tienen su negocio. Todo eso es totalmente permitido. Y me gusta esto que dice aquí. Los experimentos médicos y científicos en animales sí se mantienen en límites razonables. Son prácticas moralmente aceptables, pues contribuyen a cuidar o salvar la vida humana. Es decir, hay muchos medicamentos, cosas que son creadas con el animal. Y fíjense que Dios lo permite, te dice, es permitido. Pero me gusta porque dice límites razonables. ¿Ok? Y algo que me encanta mucho es lo que dice al final de este artículo, de estos numerales. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Miren, yo he escuchado a muchas personas decir, yo amo más a los animales que a los seres humanos. Miren, dan cantidades exorbitantes de dinero, de tratamiento, cuando en sus casas están pasando hambre, cuando hay personas que se están muriendo porque no tienen un medicamento, incluso en sus propios hogares, en sus propias casas, necesidades y atienden otras en cuanto a referencia del animal. Y el Señor aquí lo dice muy claramente, se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido a que es únicamente para los seres humanos. Así que esto me enseñó mucho porque siempre me hacía como ruido cuando las personas decían el amor a los animales. Yo creo firmemente en eso, amo, me encantan los animales, pero hay un amor equilibrado, no desmedido, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por último, él habla, este mandamiento habla sobre la actividad económica y los derechos que tiene el ser humano de tener un salario justo, de tener un empleo, pues porque todos necesitamos el sustento para nuestra vida, el sustento de nuestro hogar, el sustento para ayudar a los demás. Y habla también la responsabilidad económica que tiene el país o el estado donde tú vives
que debe garantizar y resguardar todos los derechos humanos para el cumplimiento de estos deberes y derechos que tiene el ser humano, ¿no? Eso tiene que ver mucho, por supuesto, con cada país donde cada quien viva. Y pues evidentemente sabemos que algunos países están en este tema muy deteriorados, deteriorados, gracias. Y pues evidentemente se pone como que cuesta arriba, ¿no? Personas buscando empleo y no consiguen, personas que están siendo muy mal pagadas, y hay explotación, hay maltrato, hay violencia, y ante todas estas cosas pues estamos violando pues este mandamiento, pues esto refiere a que está robando. Y también me gusta esa parte que habla de las huelgas. El ser humano tiene derecho a hacer su huelga, o sea, por la exigencia de sus derechos, ¿no? Y también deja muy en claro que los pastores de la iglesia no deben involucrarse en este tipo de actividades. Solamente le corresponde animar y orar ante estas necesidades de su país o todas estas actividades sociales. Pues el sacerdote, el pastor de la iglesia, pues no debe involucrarse en este tipo de actividades, sino que solamente se le adhiere o se le compromete a este deber a todos los laicos. El laico tiene la responsabilidad de animar y de operar siempre por la paz. Esa siempre debe ser la actitud, por la paz. No un cristiano católico que va a ir a una huelga, a una manifestación, pero quiere hacerle daño a las personas, quiere agredir, quiere romper paredes, rayar. No, nada de eso. O sea, la huelga debe ejecutarse sin violar los derechos que yo estoy pidiendo en esa huelga. Entonces, tener coherencia, por eso que aquí nos habla siempre en ser operadores de la paz. Y por último, nos invita al amor a los pobres, a los necesitados, y nos invita a la práctica de las obras de misericordia, en especial aquellos que pasan por enfermedades físicas, psíquicas o espirituales, emocionales, que requieren de nuestra atención, de nuestro cuidado. Habla todos estos, las obras de misericordia, pues las encontramos en la palabra de Dios, en Lucas 3:11. Allí la podemos encontrar. También nos habla de trabajar por la paz en Santiago 2:15, ir por la paz y trabajar por ella. Y bueno, todas estas obras de misericordia, que es instruir, aconsejar, consolar, confrontar, ayudar, amar, abrazar, perdonar, sufrir con paciencia las necesidades del otro, darle comida al hambriento, darle techo, ayudar al preso, enterrar a los muertos, dar limosna, ser testimonio de caridad fraterna. Todas esas prácticas de las obras de misericordia pues también refiere a este mandamiento, que es no robar. Y bueno, hermanos, traté de ser lo más resumida posible, pero es un mandamiento que realmente tiene muchísimo que aprender. Como les dije, comienza en el 2401 del Catecismo y termina, y les voy a decir para no equivocarme, y termina en el 2463. O sea que tiene muchos numerales, mucho que leer, mucho que aprender, por lo que les invito a leer, a degustar. Y cuando pensemos en este mandamiento, pensemos en todos estos aspectos. Y yo termino con esta reflexión. En una oportunidad pude compartir con el sacerdote, el padre Jorge Pérez, y él siempre, cuando iba a confesar, siempre decía: piensa en los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos está allí tu deber como cristiano. Claro, yo evidentemente pensaba literalmente en lo que describe cada mandamiento o lo que reseña cada mandamiento, pero lo que hay detrás de cada mandamiento es un gran decálogo de vida, ¿no? Y llevémonos esto como reflexión. No pensemos solamente en lo que hay en el título, sino lo que el Señor nos invita a través de él a cumplir. Así que bueno, deseo que sea de gran provecho esta catequesis, este aprendizaje, esta reflexión, que sea luz para nuestra vida, que podamos transmitirlo a otras personas, que podamos llevar a otros
a amar la iglesia, a amar sus riquezas. Entonces, bueno, te invito a compartir este podcast. También lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Si estás aquí, pues solamente te invito a suscribirte y a compartir con otras personas que están tan necesitadas de conocer y amar a nuestra iglesia. Que Dios te bendiga y como sabes, le habló la precursora de Cristo, Vanessa Marín. Que la paz de Dios esté con ustedes y recuerden siempre que Cristo crezca para que yo disminuya. Juan 3:3.